Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Plus, este programa que hacemos con mucho cariño para todos los amantes del cine, las series de televisión y también hoy día de las telenovelas, porque tenemos un invitado realmente de lujo, quizás una de las personas más versátiles que hay en el arte en Chile, porque ha hecho de todo: actor de teatro, cine, televisión, tiene programas de radio, tiktoker, instagramer, no sé qué no ha hecho don Francisco Pancho Melo. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. No sé si soy más versátil, pero creo que como que he tenido la suerte de que la vida me ha entregado oportunidades como para probar y creo que, claro, el ser actor da las alternativas distintas de generar distintas instancias en el mundo de las comunicaciones. Y ahí estamos. Pero tú también has buscado y has tomado esas oportunidades. Además que, por ejemplo, tú tienes una voz muy agradable, muy cálida, Sí, y has hecho locutor en off. Sí, la voz, es que es muy raro. La voz, yo creo que con el tiempo se me fue como empastando y se generó cierto atractivo, pero claro, yo en voz en la escuela me iba pésimo. Mi ¿cómo se llama? Profesor John Naki sufría conmigo, Ya. pero claro, por eso te digo, como que han ido pasando cosas y he aprovechado la radio, con la Radio Universo, que llegó a propósito de la nada. Son muchas cosas que yo creo que estoy muy agradecido a la vida en relación a los distintos desafíos que me ha planteado. Sí, bueno, de todo eso vamos a estar hablando, incluso Vamos. de tu última faceta como TikToker, que también te ha ido bien. Llegó de 0 a casi 1 millón de seguidores como en pocos meses. Sí, Ha sí, sido increíble. bien impresionante, sí. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, el otro día estuve viendo para preparar esta entrevista, una de las muchas entrevistas que das tú, una justamente con Lucho Slimming, que a mí me encanta él, y contaban que tu primera aparición en televisión fue en Cachureos, Así donde es. hiciste de Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, fue muy raro. Yo, si mal no recuerdo, yo estaba estudiando teatro y se me acercó ¿cómo se llama? Periodista o una productora y me dijo que, claro, que una participación en Cachureo. Y era para hacer en la Semana Santa, interpretar a Jesús. Bueno, yo tenía el pelo largo, tenía barba, tenía una barba, parecía esta, pero negra, todo más negro. Claro, sí, sí. Y nada, pues entonces feliz ahí, se interpretó con efectos especiales de época. Eso tiene que haber sido año 87, 88 creo yo. Con un fondo verde ahí muy Fondo básico, un croma. verde y todo ahí, yo bien impresionante. Y nada, y bueno, y la anécdota de eso es que, claro, terminé de grabar y se me aceptó el productor con el que me había relacionado, me dijo, no, que el tío Marcelo se llama. Sí, Marcelo. Marcelo estaba feliz con lo que yo había hecho, bla, bla, bla. Ahora, Marcelo, yo no interactué con él, como eran básicamente, ¿cómo se llama? Eran como unas cápsulas en paralelo. Exacto. Claro. Entonces, y al final me dijeron, bueno, tú cachai que no tenemos mucha plata, sale. Pensé para mí adentro, no tenemos mucha plata. Y así que nada, no te podemos pagar, pero elige cualquiera de los peluches que le regalamos a los niños. Y te pagaron el sueldo un peluche. Un peluche. Entonces yo tengo la imagen de ir cruzando ya, porque eso estaba en TVN, ir cruzando el puente con mi peluche, que yo tengo la idea que era una jirafa. Puede ser que mi sobrina mayor, la Sofía, ¿cómo se llama? Dice que no, bueno, pero yo recuerdo una jirafa bajo el brazo y ese fue mi primer sueldo. Pero ¿y cómo no te explicaron el tema del sueldo antes? Tú entraste nomás Es que, muy ¿sabes qué? confiado. Yo creo que es un poco lo que sucede a uno cuando está novel en esto, en cualquier pega, Claro. que en la medida que te ofrecen, además, me estaban invitando a actuar en Cachureo, yo dije, ¡guau! Despegó mi carrera, dije, bueno, de aquí a la fama, de aquí a Hollywood. Claro, la posibilidad de entrar a la Claro, televisión. En el y yo fondo. creo que no hice las preguntas adecuadas y nada, pues entonces, claro, fue bastante torpe y yo tampoco fui capaz de decir, oye, no, soy fresco. Y nada, pero bueno, no, me ha servido como anécdota, así que bien, pero claro. Acá también la vamos a pagar con un peluche Sí, a Pancho. ya lo estoy aquí. Está lleno de peluche aquí, mira, si lo vieron. Exactamente, bueno. Y luego de eso, unos años después, ya egresado supongo de la carrera, tu primera aparición en una teleserie fue en Top Secret en Canal 13, donde Exactamente. hiciste un chofer ahí como de la Malugatica. Sí, sí, fue, o sea, tengo recuerdos súper amables. Por un lado, lo cariñoso que fue Oscar Rodríguez, invitándome a hacer, yo hice un casting, quedé un papel muy pequeño, pero él hizo todo lo posible porque ese papel creciera. Y además me tocó la suerte de trabajar con Malú Gatica, que es divertido, ¿eh? A mí me llama un poco la atención cuando yo hablo de Malú Gatica, especialmente la gente joven, que no tiene la menor idea quién es hoy en día. Actores,
Sí. actores, productores. Así es. Claro, y Malú Gatica es de las actrices más importantes, especialmente que ha tenido la cinematografía chilena. O sea, ella actuó en Hollywood, Sí. tiene una carrera, o tuvo una carrera magnífica. Lamentablemente no ha pasado tanto tiempo y ya las figuras, nuestras figuras de la cultura y del arte están un poco quedando atrás, como la Mares González, como Sergio Aguirre, bueno, Pedro Morteiro, hay muchos. Y es doloroso, un poco Sí, pues de doloroso, repente pero- la gente más joven no sabe que, por ejemplo, Raúl Matas, la misma Malú Gatica, triunfaron en Hollywood hace 50 años. Así es. Uno cree que Pedro Pascal fue como el primero y no es Claro. así. Y no es tanto tiempo, po, son 50 años más. Bueno, es cierto, claro, mis hijos tienen 20, 30 años, claro, 20, 25 años antes que nacieran. Pero sí, bueno, fue muy bonito, especialmente por eso. Esos son los recuerdos que yo tengo de esa teleserie. El cariño de ella, una estrella, y el respeto pese a un papel súper pequeño que tuvo Oscar conmigo. Bueno, al menos yo una de las experiencias que he tenido es que en general la gente como más grande, más talentosa, en general es como la más sencilla, la más simpática. Pasa. Me pasa a menudo, sí. Sí, a mí también me ha tocado un poco eso, o sea, en mi recorrido, por eso me acuerdo de la Malú, de Sergio Aguirre, gran actor, de una sensibilidad, de un cariño, de una humildad, y uno lo agradece porque, Sí. claro, es cuando la gente a mí también, o sea, no sé, está feo, pero claro, yo me relaciono con esto de, mi oficio es ser artista, actor. Claro, la televisión me ha dado cierto reconocimiento, cierta fama, porque la gente me ubica. Pero eso no me hace más ni menos que otro en mi oficio. Entonces, yo creo que el tema de la fama ahí es un animalito que hay que tener más o menos controlado. Es verdad, es complicado el tema del ego. Y después ya entraste a TVN, tuviste un par de apariciones, pero quizás el papel que te hizo reconocible ya fue el de Diógenes en Sucupira, donde ya ahí te explotaste y todo el mundo te reconocía en las calles, ¿cierto? Ese es un personaje. Un personaje muy icónico. Claro, porque el primero que hice fue en Estúpido Cupido, Sí. una gran teleserie, con yo un personaje muy mal hecho. Peter O'Kelly. ¿Por El qué mal hecho Peter O'Kelly? Porque son esos personajes que no te acomodan, que yo sentí, ahora si quizás lo viera pasaría un poquito más piola, pero yo siempre tuve la sensación de que no estuve ecualizadito. Me tocó trabajar con la Patilla Reganeira, bueno, con un gran elenco, pero yo no me sentí cómodo. Yo estaba seguro que era mi debut y despedida. Y Vicente Sabatini me dio una segunda oportunidad de hacer en Sucupira, otra vez un chofer, un máster en choferes. Y apareció Diógenes, y Diógenes de alguna forma son esos personajes que van agarrando vida y era perfecto. Yo me ponía ese traje que me quedaba corto y dejaba que Diógenes jugara. Son esas cosas que uno puede elucubrar el proceso creativo un poco con la cabeza, pero hay que dejar que el alma, que el espíritu, que la guata funcione más que el... Eso he ido aprendiendo con el tiempo. Pero no pasa siempre, y con Diógenes pasó, como tú bien dices, la gente todavía me saluda por el Diógenes en la calle, preguntas por las mariposas. Y en ese sentido, por ejemplo, hay personajes que quedan, por ejemplo, el de ¿Dónde está Lisa?, el Diógenes. ¿Por cuál personaje la gente te reconoce más en la calle? Porque de repente hasta se olvidan del nombre de los actores, Sí. pero sí se acuerdan de algún personaje. No, bueno, Diógenes de verdad, yo siento que si Diógenes debe tener 30 años, una cosa así. Diógenes está el top one, siento yo. Después es que se van comiendo lo otro más. Bueno, el Sharia Bukasa en el Ketis, Perfecto, claro. el de los Pincheira. Ese es otro personaje súper querido. El otro es el Fernando Pereira, de Señores Papis, porque tenía una cosa como, dentro del tema del humor, funcionaba bastante bien. El David Valenti, del Circo Las Montini. El otro, el de la, ¿cómo se llama? De la Isla de Pascua, el Yorgo Ismael. Y bueno, y ahora que está súper presente el de los Casablanca, el Iván, que me dicen que no sea malo, que no sabe cómo va a terminar, porque es tan malo con su hermano. Tiene que ver con eso también, con la presencia, pero hay otros que sí, han permanecido en el tiempo. Y ahora que mencionaste el Circo de las Montines, ese fue como tu primer protagónico, donde ya pasaste a Fue ser mi como galán. Exacto, Sí, mi en esa época. primer, protagónico, porque también he contado que en esa época algunos actores, como el Pancho, que era Reyes, que era una figura de muchos años, se tomaban años de descanso. Y ese se tomó un año sabático y ahí entonces Vicente me invitó a mí a asumir el rol
de reemplazar a Pancho Reyes en la pareja de oro, que era la Claudia Girolamo con Pancho Reyes. Así que ahí estuve intentando, pero estuvo bien, fue divertido. Yo encontraba que el casting estaba un poquito corrido, porque en realidad era papá de la Amparo Noguera, yo y, ¿cómo se llama?, abuelo de la Claudia Cabeza. Que en la vida real estamos más o menos cerca. Sí, Entonces, pues si tú no eras tan mayor en esa época. pero pasa piola, güey. Incluso ahí recuerdo que Vicente decidió hacerme unas cosas como unos visos en el pelo para que fuera canoso y quede más bien rubio que canoso. Entonces fue una hueá muy rara. Pero pasó y también la gente recuerda el Circo de los Montines con mucho cariño. Y tú, una vez que empezaste ya a ser protagonista de teleseries y a ser como el jovencito, como decían antiguamente. Jovencito, el viejo cuando empecé a ser el jovencito abuelito. ¿Con cuál actriz o con qué personaje te gustaba más ser pareja? Mira... ¿O con todas te no, gustaba? no, pero a ver, es cierto que uno va generando ciertas... ¿cómo se llama? Sincronía o amistades. A ver, lo que me pasa, yo con la Paola, por ejemplo, que es el primer nombre que en este último tiempo me ha tocado harto ser pareja, yo con la Paola fuimos compañeros de curso de la escuela de teatro, entramos juntos. Fantástico. Entonces el viaje que hemos recorrido es muy gracioso, nos topamos. Somos padrinos, o sea, el Felipe Castro es mi amigo del alma, antes que ella. Entonces, eso me pasa a ver. Pero también se me aparece la Sigrid, en que he hecho papeles notables. O se me aparece la Franklin Boden, también que me recuerda mucho. Y la misma Claudia, la Claudia Girolamo. ¿Por qué no? Entonces, de verdad, no es que yo diga, uy, hay algunas que, o sea, esta es mi... Es como un partner preferido. ¿Cuál es el partner? Andrés Velasco es un gran partner. El mismo Jorge Zabaleta, que yo trabajé muy poco con él, pero fue un encanto. El Chico Muñoz, mismo Falcón, Álvaro Morales. Yo creo que hay historias, hay teleseries, hay roles, pero yo honestamente no tengo como mi actriz o actor favorito como para interpretar algún rol. No me pasa eso. Hay veces que funcionan más que otros. Hay teleseries que uno quiere más que otras, que son desafíos más interesantes. Otras que son bastante más fomes de hacer. Entonces es muy variable. Fantástico. Bueno, se nos pasa el tiempo volando aquí. Pucha, ¿pero cómo? No, pero vamos a hacer una pequeña pausa para ver una nota Ya. y luego también vamos a conversar sobre las otras facetas que tiene aquí don Pancho Melo. Así que vamos a ver esta nota y volvemos en un minuto. Vamos. Hola amigos de Cine Plus y de Cine TV Más, me encuentro aquí en Arkham City. Ustedes dirán ¿por qué? Porque hoy es el Batman Day, sí, y les voy a mostrar un poquito sobre Batman, por supuesto. Este icónico personaje que partió de los cómics, después tuvo series como Batman y Robin y películas que obviamente han marcado generacionalmente. Así que vamos a hacer algunas preguntitas, pero antes de eso, quiero mostrarles un poco lo que nos dice nuestro amigo de Fílmico con respecto a las películas de Batman. Batman es un ícono en general que ha funcionado muy bien en el cine. En general muy bien. Desde las Batman animadas, la serie de televisión, todo eso se vende bien, pero ya la animación se está vendiendo menos en formato físico. La gente confía más en que van a estar en streaming. Y de los Batman en cine, la trilogía de Nolan es lo que más se vende. Curiosamente, Dark Knight Rises debe haber sido una de las películas que más se vendió en su momento. Y después de eso, Batman v Superman, que fue como una película muy abanderada, pero ese golpe igual se sintió como que de Batman, que fue una película que igual se vendió, no se vendió ya tan bien, pero eso también tiene que ver con el declive de la venta en formato físico. Es difícil esta pregunta porque en rigor hay 5 Batmans en el cine. El de Burton, el de Schumacher, el de Nolan, el de Snyder y el de Reeves. De esos, el más exitoso de todos es el de Nolan. Pero yo no me atrevería a decir que Christian Bale es un Batman icónico. El Joker de Heath Ledger es icónico, el Alfred de Michael Caine es icónico, el Bane de Tom Hardy es icónico, pero Christian Bale no tiene lo que tiene Ben Affleck en el Batman de Zack Snyder, que son momentos, que son lugares que tú no dices, wow, esta es una pelea en donde por fin estoy viendo a Batman. Y pasa que el Batman de Tim Burton, el de Michael Keaton, también marcó una generación completa que tiene el Soy Batman como lugar icónico. Y la gracia es que no solo es algo para niños, sino que también hay algo más para adolescentes y más para adultos. O sea, Batman tiene la capacidad de poderse recrear en historias con profundidad y también hacer historias entretenidas. Entonces yo creo de que
esa capacidad no la tienen todos los personajes o no la tienen todas las editoriales que lo quieren desarrollar, que te quieren focalizar mucho, y Batman ha sabido sobrellevar eso. Porque yo creo que a diferencia de los otros superhéroes, Batman es una persona humana que puede morir, que siempre está a ras de línea de poder perder, pero siempre se levanta, persevera y busca de forma inteligente, como el mejor detective, las debilidades de su enemigo para poder vencerlo siempre por un bienestar común, incluso a veces él pudiendo ser ese malestar. Bueno amigos, eso fue todo del Batman Day. Obviamente síganos en el próximo capítulo porque se vienen muchas más notas. Bueno, después de esa breve nota seguimos acá muy divertidos, la pasamos muy bien acá con Pancho Melo. De todos los personajes que has hecho, ¿hay alguno que le tengan más cariño? ¿Alguno que te haya gustado más interpretar? Mira, hemos nombrado varios, pero hay uno que se me estaba quedando el título, o sea, el Diógenes de las mariposas, el Shadi, el Fernando Pereira, el Iván Casablanca se está transformando en mis personajes preferidos. Pero hay uno que en el total también significó un desafío de tipo actoral y muy emocionante, que es el Manuel Clark de Pampa Ilusión. Un personaje muy bonito. Ese era, sí, además que una teleserie como tú bien nombrabas, el llegar a Humberstone y todo eso, y la historia de ese personaje también. Como te digo, cuando los viajes que uno recorre durante 8 meses, 90 capítulos, 70, lo que sea, te van entregando material un poco para desafiar también tus herramientas actorales, se transforman en personajes muy atractivos. ¿Y cómo preparas tú los personajes cuando te dicen vas a hacer un personaje que habla con tal acento? En el caso, por ejemplo, de que tienes que ser un gitano, un árabe, un circense. Cuando tienes que ser un personaje basado en un personaje real, como por ejemplo, una vez te tocó hacer de Christian Fresh, por ejemplo. Sí, personajes complejos. claro. Pero fue eliminado después de algunos problemas que se descubrieron. Mira, con el tiempo también he ido tomando, le he empezado a hacer más caso como a la intuición. Si bien, claro, hay un problema más bien racional, te entregan el guión, te hablan del personaje, a veces te entregan lo que se llama la Biblia, donde hay una descripción, una descripción histórica de los personajes, un poco manejado por los dramaturgos o guionistas, según sea el caso. Hay harto elemento como racional. Y después viene como, hay una cosa intuitiva de decir, ¿qué es lo que me provocó por primera vez esa persona? ¿O qué me hizo recordar? Y de ahí empiezo a investigar en películas, en series, en imágenes, y si no en personajes cercanos a mí, amigos, familiares. Y sobre eso yo voy investigando. Ahí viene todo el proceso, ya sea en teatro, cine o televisión, de los ensayos, las lecturas. Y ahí uno empieza a probar, un poco relacionándose con el otro. Pero finalmente en las primeras grabaciones es donde va decantando toda esta información que tú tienes. Y ahí yo creo que hay que un poco cargar una mochila con información, pero dejar que fluya. Y ahí es donde te digo que dejar que la guata es la que funcione, no tanto la cabeza. Porque cuando la cabeza empieza a manejar los hilos, como que no deja el espacio a que el proceso creativo, en donde yo creo uno no debe tener mucho control, fluya. Ahí es cuando sucede. Técnicamente hablando, si un personaje habla de tal forma, bueno, tú puedes jugar con eso. Pero el que dice del Shadi fue algo que apareció ahí. O el mismo Diógenes, yo creo que si uno viera las primeras escenas de Diógenes, no tiene nada que ver con lo que se transformó Diógenes. Fue apareciendo durante el proceso. Va evolucionando. Entonces, evoluciona. Entonces me gusta el tema intuitivo, que funcione. Entregarle harto material y arriesgarse. A ver qué pasa. ¿Y en ese sentido a ti te gusta aportar harto o prefieres que el director te diga así como hazlo así, de esta forma, y tú eres más como sigo tal como me lo dice el director, o a ti te gusta meterle de tu cosecha? Soy bien Mateo, yo siento que soy como un poquito extremadamente disciplinado. Entonces tiendo como a ponerle harta oreja al director. Por lo mismo, a ratos trato de no ponerle tanta y atreverme a decir, ¿y qué pasa si no? Que yo creo que es súper bueno en los procesos creativos, hacer los contrapuntos. Y ahí también es en los procesos creativos con los directores y con tus partners. Atreverte a probar, a equivocarse, a errar. Yo creo que es una norma de vida. Hay que atreverse.
no está tan normado, no es exactamente lo que tenga que decir la letra, no. A mí me sorprende los actores que son osados, man. Yo creo que ahí uno lo agradece mucho, que agarran un poco la letra y hacen lo que se les para la raja y ya uno lo dejan más o menos mal parado. Pero hay cosas bastante buenas en ese proceso. Por eso, vuelvo al tema de la intuición, de la guata, de no tanta racionalidad. Eso funciona, creo yo. Y así como hay personajes que a ti te han marcado más, hay algunas escenas que te han marcado más. En particular, por ejemplo, hay una que se transformó en un meme, Sí. que fue esa escena de la rabieta que tienes en Isla Paraíso, cuando el personaje de la Paola Volpato te dice que no puede estar contigo y a ti te da los monos, Claro. como dice un buen chileno, y se convirtió hoy día en un meme que se repite, se repite. Esa escena fue muy icónica. ¿Cómo la preparaste? Puta, salió la esa preparé escena? cuando, claro, uno decía, destruye todo, llegó el día D, hablé con el director, llegamos un poco a acuerdo a qué era lo que tenía que romper o no, y cómo se llama, y bueno, y ahí hay un par de anécdotas que tienen que ver con, si uno ve la escena, hay un cuadro que yo no podía sacar porque son dentro de los efectos de cámara, en que detrás de ese cuadro hay un hoyo, para que entre la cámara para unos Perfecto. planos. Y eso no podía. Entonces yo llego al cuadro y me acuerdo justo y como que golpeo la muralla, queda muy malo. Y la otra anécdota tiene que ver con... O sea, lo interesante es que te dicen puedes destruirlo todo. Y eso, hay cierto placer en eso. Me imagino. Ahora, hay cierto placer, pero también hay cierto temor porque es toma única. Destruye esto y cagamos. O sea, así quedó. Sí, porque podría haber saltado a la mesa contra la cámara y... Y claro, ¿y qué está les en la joda? cámara. Bueno. Y ahí está la anécdota del sillón también, que se me acabaron las cosas que romper. Y se me ocurrió levantar el sillón y me lesioné la espalda, que finalmente derivó en que descubrí que tenía las caderas hechas mierda, entonces terminé operando de las caderas. Hay una historia que a partir de esa escena, que es bastante anecdótica, pero quedó muy bien, y de ahí vino la otra parte del meme, que es cuando el Moisés, el Simón Beltrán, entraba y me decía, ¿qué pasó, padrino? Y el ¿qué pasó, pa? Otro meme que yo no sabía que existía, el que pasó padrino, qué pasó, té, café, todas estas tonteras. Pero claro, es una escena bastante emblemática que incluso ahora en los Casablanca volví a destruir todo y dije, bueno, estoy renovando el meme. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y a Pero ti te sí. gusta esa reacción del público? Que una Sí. escena que era dramática se convierta en algo No, chistoso. me parece notable, weón, que la ponga cuando pierde Chile o cualquier cosa. No, yo creo que forma parte de este nuevo lenguaje audiovisual del cual todos somos partícipes. Esto de que nos comunicamos con stickers, po, weón. Que antes nadie lo hacía. Y eso, y ser uno o algo, un trabajo de uno, aporte de eso, me parece buenísimo. Al inicio del programa decíamos que tú eres muy multifacético, yo te he visto hacer de todo prácticamente. y ahí en ese sentido quería preguntarte por una serie que me encantó, que fue Algo habrán hecho por la historia de Chile, donde ahí tú tomaste un rol como de animador, entre comillas, y era una cosa educativa. Encontré que esa serie era espectacular. ¿Cómo fue? No, ¿Cómo te eso metiste fue- en ese proyecto? Eso fue otro regalo de la vida. Tú sabes que después yo supe que a ese rol, porque esto era claro, era un viaje con Manuel Vicuña, Claro, el el historiador. historiador, y yo básicamente era el buzón preguntor, o sea, hacía todas las preguntas un poco representando al público, por la historia de Chile. Y originalmente estuvieron a punto de hacerlo Felipe Camiroaga y Jorge Zabaleta. Ya. Habían hablado, pero eso me lo contaron. Yo nunca lo hablé con Felipe. No, Felipe tenía alguna vez me lo comentó. Que lo realmente. quería hacer. Claro, y que finalmente por asuntos de agenda no dio. Y aparecí yo y lo hice, y a mí me encanta. Por ejemplo, ese es un programa que hasta el día de hoy muchos jóvenes se me acercan y me dicen, o sea, estudié para la prueba gracias a eso y me lo agradecen. Y eso siento ahí un aporte no solamente cultural, sino que educativo o de entretención. Entonces, los profesores lo usan como material de apoyo y eso me encanta. Y siento que este programa que yo hice en Mega con la entrevista de los presidentes, siento que fue como cerrar un ciclo, porque el programa Algo habrán hecho terminado un poquito antes del tema de la dictadura, porque el TVN no se quiso meter ahí en la pata de los caballos en esa época. Y de alguna forma la conmemoración de los Del 50 bicentenario. años del golpe, apareció este otro programa en que yo figuraba entrevistando a los presidentes en democracia, y fue una forma de cerrar un ciclo, y fue bien bonito. Sí, y te acomodó esa faceta de entrevistador, Me- además con me- personalidades que eran Sí, presidentes. no, estar ahí sentado con todos fue muy emocionante. Ahora, tenía un equipo maravilloso atrás.
liderado por Lorena de las Heras, que la tenía aquí en mi oreja y me ayudaba ahí con el sono, del cual todos somos... Sí, yo también tengo a alguien acá que me está retando permanentemente. Bueno, te retan y te apoyan y te Sí, ayudan por y supuesto, y te sí. tiran datos y eso es muy Así bueno. es. Y en ese sentido, claro, hay un equipo, fue un gran trabajo, el equipo de investigación, cómo me entregaron todos los datos que tenía que tener para enfrentarme a una situación que si bien no era en vivo, pero era en directo, o sea, sin Se hacía detenerse. sin edición, claro. Claro. Y ahora te hemos visto que con gran éxito, yo creo que, bueno, en general la gente que sale en la televisión, los actores, cantantes, suelen tener hartos seguidores en redes sociales, pero tú te lo tomaste casi como un trabajo extra y haces historias muy divertidas, se nota ahí, reflejas tu lado simpático y son cosas que están muy guionizadas, hay unas que yo veo tu historia y me mato la risa. Y además tuviste un crecimiento muy explosivo porque contabas que en TikTok, por ejemplo, partiste en cero y como en unos meses ya tienes casi 1 millón de seguidores. Claro. ¿Cómo partió 800.000. eso de las redes sociales? Bueno, eso tiene que ver bastante con este programa, porque eso partió a partir de... frase mala, partió a partir. Tiene que ver con una Va a ser película... otro meme ahora. Partió a partir. Partió a partir. Tiene que ver con una película, Oro Amargo, que estrenamos en mayo de este año, aquí en Chile, y con Moisés Sepúlveda, guionista y productor de la película, cuando estábamos filmándola, me dijo, mira, tú tenés muchos seguidores en Instagram y no subís nada, entonces deberíamos potenciar tus redes para cuando llegue el tema de la difusión de la película. Y eso fue 1 año y medio antes. Y empezamos, entonces ahí nos juntamos con Plataforma Media, que es la gente que me ayuda, y abrimos TikTok y fue bastante explosivo. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Nada entiendo. Es muy bueno los contenidos, que yo creo que hay un gran equipo, los aportes, yo hago aportes, pero tengo un equipo notable. Y yo encontré cierta sintonía y me gustó reírme de mí mismo y hacer un poco el ridículo. Y ha funcionado bastante bien. Y yo creo que se nos fue de las manos. Y eso, o sea, por eso ¿Pero tú fue. esperabas esa respuesta? No, ¿Que iba a ser para tan nada. explosiva? Nadie, ni cerca, a nadie se le ocurrió. Sí, lo raro es que la tontera se transformó en noticia. O sea, el tema de las redes, la explosión de las redes se transformó en noticia. Y eso fue bien notable, o sea, nadie se imaginó, el punto era tener más seguidores. Entonces fue muy divertido. Pero además eso te ha servido para ser como influencer, hacer Claro, comerciales, te nuestra mandan influencia. teléfonos, Sí, te mandan... bueno, O sea, ganaste por otro lado agarró también. 8 vuelos que nadie imaginó. Yo no dimensioné, te juro que no me lo imaginé. Pero fue notable y me parece súper interesante conocer ese canal de comunicación y cómo se ampliaron las audiencias. A la película, honestamente, no le sirvió de mucho el hecho de que yo abultara a mis seguidores. Claro. O sea, a la película en sí no le sirvió con respecto a los espectadores que fueron a sala. Pero sí, yo he generado unos canales de comunicación con otras audiencias, con otros targets, que ha sido súper interesante. El hecho de ser el padrino. Entonces, me ha abierto también esta investigación como un experimento social, sociocomunicacional, que ha sido interesante y no sé para dónde va. Entonces, así como no visualizamos lo que pasó, yo tampoco visualizo mucho para dónde va esto. ¿Hasta cuándo va a estar? No sé, pero súper interesante. Bueno, está apareciendo en pantalla ahí el Instagram, el TikTok de Pancho para que lo puedan seguir porque de verdad los videos son divertidísimos, se van a reír muchísimo. Y a propósito de Moisés, ya que se nos está acabando el programa, de Moisés Sepúlveda, tú estás trabajando ahora en una nueva película con él. Así es. Me adelantaste un poquito, esto es casi una primicia, que está inspirada en el caso La Polar. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. El caso está inspiradísima en el caso de La Polar. El caso de La Polar, el primero porque hace poco hubo otro con el tema de las ropas que eran como falsificadas. No, bueno, este tiene que ver, en rigor es la estafa económica más grande de Chile. Porque no solamente, claro, tenía que ver con estas repactaciones que se le hacía a la gente, sino, o sea, que va encima, claro, una gente que se compraba una juguera y terminaba pagando un auto, ¿no? Sino que además el impacto que tuvo en el mercado financiero, en los ¿cómo se llama? En los accionistas, fue muy, muy duro, muy... Bueno, y Moisés, que viene investigando, él como guionista y director, viene investigando y generó una historia que
es una, ¿cómo se llama? Un drama económico. Hay películas como El Lobo de Wall Street, hay ciertos símiles que uno puede reconocer, pero una historia muy entretenida a partir del viaje, especialmente de la protagonista que lo hace de la Pali García, junto con Benjamín Vicuña y conmigo y otro elenco que somos vistos ¿cómo se llama? Desde la gerencia. Cómo la gerencia se fue involucrando, qué grado de involucramiento tenían y qué grado de perversión tenían en esta estafa financiera que repercutió mucho en la economía nacional. Entonces, no es menor retomar este tema que a uno le gusta o no, sigue de alguna forma presente con el tema de las estafas de todas las que tenemos claro. hoy en día. Lamentablemente esas cosas no cambian. Es un hito importante dentro de una historia económica nacional y que está muy bien dramatizada. Entonces, es una película al fin y al cabo muy entretenida de ver. ¿Tiene nombre la película ya? Por ahora, que se acabe todo, que Que se tiene que acabe ver todo, como ya. con las ofertas así hasta que se acabe todo. Buen nombre. Bueno, con ese adelanto de su próximo proyecto, su próxima película, lamentablemente se nos pasa el tiempo volando, así que Qué bueno, rapidez. agradecidísimo Hay que hacer una acá segunda tener tremendo invitado, nos reímos No. muchísimo acá en el set arriba, estaba muerto la risa también. Qué bueno. Así que bueno, de verdad, gracias Pancho por acompañarnos hoy día en este nuevo capítulo de Cine Plus y nosotros nos vemos la próxima semana.